Al pedir el bautismo para sus hijos, ¿saben que ustedes se obligan a educarlos en la fe? ¿Saben que deben ayudarles a guardar los mandamientos de Dios? Sobre todo, amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Con gran alegría les recibe la comunidad cristiana. Yo en su nombre los sigo con la señal de Cristo Salvador. Oremos más tiempo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados como Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. Una figura de su muerte nos encurtó en él, pero compartiéndonos también su resurrección. Palabra de Dios. Para el Espíritu Santo Evangelio nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por entonces vino Jesús de Galilea al río Jordán para encontrar a Juan el Bautista y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿Tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: deje que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Y una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Palabra del Señor. Buenas noches. Bienvenido entonces a ustedes.
la familia, el lenguaje de mamá y papá, el lenguaje de los abuelos. Más adelante, los catequistas entrarán en sus vidas y desarrollarán lo que ustedes han podido enseñarles, con más ideas y más explicaciones. Pero no olviden esto: hablen siempre el lenguaje del amor en sus hogares. Hagan que sus hijos vean y experimenten el amor entre papá y mamá. Si no sienten el amor de unos buenos padres o de una madre soltera comprometida, entonces no es nada fácil transmitir la fe. De hecho, es imposible. También los niños tienen su propio lenguaje. A veces gritan, a veces lloran. Si uno comienza a llorar, comienza a orquesta. Es la vida. Ellos tienen su lenguaje también. Y ahora están tranquilos, pero no siempre es así. El lenguaje de los niños. Y Jesús nos pide que seamos como ellos, como niños. Así que no debemos olvidar este lenguaje de los niños. Hablan lo mejor que puedan ellos. Y es un lenguaje que agrada mucho a Jesús. En sus oraciones en casa, sean sencillos como ellos. Dile a Jesús lo que hay en tu corazón, como hacen ellos. El lenguaje de los padres debe ser el amor creyente, con el que transmiten la fe. Nunca se peleen delante de sus hijos. Es normal que los padres discutan, eso es normal. Pero háganlo sin dejarles oír y ver. Cuando los padres discuten, causan una angustia indecible en la vida de los hijos. Esos niños vean en Jesús en ustedes, entonces seguirán su ejemplo. Queridos padres, transmiten la fe con su buena vida y con sus palabras de ánimo. Enseñen a sus hijos a hacer el signo de la cruz cada día y a rezar cada día en casa por las necesidades de la familia y de todas las familias. Una familia que reza unida en casa y acude a misa para adorar al Señor será una familia que permanecerá unida por todas las gracias que Dios derramará sobre ella. Todos necesitamos ayuda sobrenatural en la vida familiar. La única fuente es el único Dios. El único Dios verdadero. Y los está escuchando a ustedes. Ahora, estos niños andan sin amar a Jesús y la palabra divina. Guillermo y Ariel Fátima. Bienvenido a la Santa Iglesia de Gloria. Ojalá que ustedes papás sienten paz en esta familia y quieren dar fruto, quieren adorar al Señor. Que no hay nadie que vale más nuestra atención y nuestro amor. Que no hay nadie que te ama más, que te conoce más. Nadie que te sea lo mejor para ti. Nos ponemos de pie. Su respuesta es: ruega por nosotros. Vamos a invocar a los santos pidiendo que ellos apoyen a todos los niños aquí presentes. Santa María, Madre de Dios. Santo José, esposo de la Virgen. Santos apóstoles Pedro y Pablo. Santo Toribio. San Martín de Porres. Santo José de Lima. Santo Toribio.
libertad de tus hijos, te suplicamos por estos niños. Tú sabes que sí van a experimentar las tentaciones de este mundo y van a tener que luchar contra las hechanzas del demonio. Por la fuerza de la muerte y resurrección de tu Hijo, arráncalos del poder de las tinieblas y fortalecidos con la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del camino de la vida, para que sea el templo tuyo y el Espíritu Santo viva en ellos, por Cristo nuestro Señor. Y su fuerza Cristo Salvador y vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora vamos a bendecir y santificar la agua. Santifica este agua para que el Espíritu Santo dé la vida nueva a tus elegidos, y así sean miembros de tu pueblo santo. Por el misterio de esta agua consagrada, da la vida espiritual a estos hijos tuyos, a quien has llevado al bautismo en la fe de la Iglesia, para que tengan vida eterna. Amén. Queridos padres y amigos, en el sacramento del bautismo de estos niños que ustedes han presentado hoy en la Iglesia, van a recibir por el agua del Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Pero ustedes deben esforzarse por educarlos en la fe de tal manera que esta vida divina se vea preservada del pecado y pueda crecer en ellos de día en día. Así pues, si llevados por la fe están dispuestos a aceptar esta obligación, recuerden el bautismo que ustedes recibieron, renuncien al pecado y proclamen la fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia, en la que van a ser bautizados sus hijos. Su respuesta por paz y padrinos es sí, renunciamos. Renuncien al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncien a todas las seducciones del mal y el pecado que dominen ustedes. Renuncien a Satanás, padre y príncipe del pecado. Si han rechazado las tinieblas, abrazan la luz. Su respuesta, sí, creemos. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica, que nos gloriamos de confesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ponemos en asiento y familia por familia vamos a celebrar el sacramento del bautismo.
que nosotros amamos y que nos aman más que nadie. El Padre que nos ha dado a Jesús para darnos la vida eterna. Y nos todos nosotros de bien como podemos decir que bien. Podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Pueden apagar sus velas? Vamos a pedir que las mamás de los niños y las mamás de los niños bautizados, que ellos se acerquen al santuario altar. Solamente las mamás. Todas las mamás de los madres cristianas, con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, bendiga a las mamás de estos niños, para que las que ahora le agradecen al fruto de sus entrañas, perseveren con sus hijos en constante acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Un aplauso por las mamás. El Señor Dios Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la eterna, bendiga a los padres de sus niños, para que con sus orejas sean los primeros en que palabra y obra del testimonio de la fe ante sus hijos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso a todos. Muchas gracias al equipo sacramental por la preparación de ustedes al foro aquí presente hoy y por la que ustedes quieren participar. No tú realmente bautizar un niño, sino vamos a practicar la fe. Muy vale, no quiere vida, es como una planta. Si no vamos a cuidar la planta, y vamos a la planta, va a morir. Igual que el bautismo. Si no estamos cultivando por medio de su oración en la casa, por medio de llegar aquí, tenemos misa aquí cada domingo a las 7 de la noche, y a causa de su horario de trabajo, si no puede, tenemos misa aquí a las 7 p.m. el jueves. Pero trata de llegar una vez cada semana. Muy importante. Si es una familia que vive a la vida, hay que ayudar. El que nos da la gracia necesaria para quedarnos vivos. Que el Señor bendiga a todos ustedes, familias de Dios, en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir a Dios. Gracias. Thank you.
Stephanie. Sí, ya me bendició, ya está. Kami naman bukan na sana siya mo. Stephanie, foto!